Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Bienvenidos a esta nueva clase de Cálculo 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, en la que nos convoca en esta clase seguir analizando eh, los cálculos marginales en cuanto a la aplicación de esta actividad matemática en problemas eh, reales, en la que el alumno pueda ver la aplicación de la utilidad marginal, ingreso marginal y costo marginal dentro de lo que está estudiando, ¿no es cierto? Indudablemente estudiar una materia y no saber para qué usarla es prácticamente aprender algo sin sentido. Y es por eso que en todas las materias el profesor indudablemente tiene que inducir al alumno a indicarle por qué es importante, digamos, aprender esa materia para que él tenga claro de que la va a ocupar, ¿no? Hemos comentado de que muchas veces cuando el alumno está cursando una materia y no recibe por parte del profesor los motivos por el cual él tiene que aprender eso, no le da importancia, ¿no? No le encuentra sentido y dice, ¿para qué, digamos, lo voy a practicar? ¿Para qué lo voy a estudiar si no lo voy a aplicar? Que en cierta manera tiene razón, porque vamos a practicar algo que no vamos a utilizar. Pero las matemáticas van muy ligadas al área financiera, al área económica y obviamente también a la ingeniería, ¿no? Entonces, vamos acá a exponer unos ejercicios que están resueltos por motivos de tiempo para que yo pueda explicarles indudablemente paso por paso y ustedes puedan entender el mensaje que yo quise dar con estos problemas. Entonces, habíamos ya mencionado los conceptos básicos de lo que es el análisis marginal en la clase anterior y ahora vamos a dedicarnos a hacer problemas. Comencemos. Nuestro ejemplo uno en esta exposición dice de que si la función de ingreso está dada por la siguiente expresión, y es x menos 0,01 x al cuadrado, en donde x es el número de artículos vendidos, determine el ingreso marginal cuando x es 200. Bueno, indudablemente la pregunta está clarísima acá. Me está diciendo de que me da la curva del comportamiento de la venta, ¿no es cierto? De artículos vendidos. No me menciona cuál es el artículo, solo me dice, te voy a dar la curva que representa el ingreso obtenido por la empresa al vender este artículo. Por eso me dice, ¿no? X es el número de artículos vendidos y quiero saber cuál sería el ingreso marginal cuando X vale 200. O sea, cuando se han vendido 200 artículos. Indudablemente ya hemos visto de que cuando hablamos de la palabra marginal tenemos que derivar. Entonces el ingreso marginal no es más que la derivada del ingreso total. Como cuento con esa ecuación, pues procedo a derivar. Derivada de 10x es 10 y la derivada de 0,01x al cuadrado es 0,02x. Perfecto. Como ya tengo encontrado la expresión matemática que representa el ingreso marginal, ahora solamente me queda averiguar en términos de valores numéricos cuánto es el resultado de eso cuando la cantidad de artículos vendidos es 200. Entonces yo vengo acá, reemplazo, ¿no es cierto?, el valor de X por 200, aplico mi calculadora y obtengo un ingreso marginal de 6 bolivianos. Esto significa de que si yo, ¿no es cierto?, produzco 200 unidades a más de este artículo, de lo que estaba establecido, mi ingreso marginal va a ser positivo, o sea, tendré un ingreso de 6 bolivianos. Claro, estamos ocupando aquí ejemplos pedagógicos para que el alumno vea cómo calcular. En la vida real, obviamente, ya hablamos de miles de bolivianos, millones de bolivianos, etcétera. Ya las cantidades son más significativas, pero aquí lo importante no es tanto, digamos, las unidades del dinero, sino que cómo se calcula lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos la solución del problema. Ahora, en nuestro ejemplo número 2 de esta exposición, dice, determine el ingreso marginal cuando X vale 300.
Si la ecuación de demanda está representada por la siguiente expresión, X es igual a 1000 menos 100 multiplicado por P. Bueno, ¿cómo puedo calcular yo el ingreso marginal con los datos que me están dando? Porque, a ver, indudablemente nosotros no podemos ser memoriones en esta parte. Imagínense que yo tuviera que memorizar todos los problemas, ¿no? Estaríamos en problemas, ¿cierto? Porque memorizar la cantidad de situaciones que se pueden dar en la vida real es complicado realmente. Entonces, lo que buscamos con el alumno es decirle de que no debe ser memorión y que debe ser crítico, o sea, el alumno debe ser analista. Nosotros tenemos que formar generaciones que sean críticas, pero críticas en el sentido de que le pregunten al profesor, de que puedan interpretar los resultados, puedan analizar los problemas y no continuar formando generaciones mecánicas, en donde vos le cambiás un dato y ya lo fregás, ¿no es cierto? O le cambiás un dato y ya fregaron. Y eso se debe a que la preparación ha sido mecánica, no se le ha inculcado al alumno de que él analice la situación y vea cómo resolverla, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente lo hermoso de estar en la universidad es justamente eso, ¿no? Ir viendo lo que vamos a usar cuando seamos profesionales, conocer nuestra carrera, conocer lo que elegimos estudiar, ¿no es cierto? Y bueno, apasionarnos, bueno, apasionarnos por lo que estamos estudiando. Y dentro de eso, tiene que estar claro la interpretación de los problemas. Entonces, uno parte en este ejercicio diciendo lo siguiente. Sabemos de que el ingreso total es precio por cantidad. Ahora, la cantidad yo sé que es X, ¿no? La cantidad es un valor que está representado por X. X unidades. Vamos a producir X unidades. Vamos a tener X cantidad, ¿correcto? Pero el precio me está faltando. Pero de acá yo lo puedo despejar, ya que la ecuación de la demanda está en función a P, y P es el precio. Entonces de acá yo puedo despejar la variable P, y puedo decir 1000 menos 100P es igual a X. Este que está con más pasa con menos, y al multiplicar por menos 1, porque aquí no puede ser negativo, me va a quedar menos por menos más, 100P igual a menos por más menos, y menos por menos más. Indudablemente, este que está multiplicando pasa a dividir, y aquí entonces tendré menos X más 1000 sobre 100. Puedo dejarlo así, pero en términos económicos se trata de escribir esta ecuación de que es una recta en términos de fracciones parciales, porque nos da una expresión o un resultado más significativo, ¿no? Entonces, aquí yo por propiedades puedo hacer lo siguiente, este menos X dividido entre 100 más este 1000 dividido entre 100. Claro, puedo hacer eso porque el mínimo común múltiplo es el mismo, ¿no? O pueden dejarlo también así, pero lo aconsejable es tratar de hacer esto y explicar por qué, ¿no es cierto? Que eso es lo que falta mucho, digamos, en la universidad. Bueno, acá hay un 1 sobreentendido, y 1 sobre 100 es 0.01x menos 0.01x, y este dividido entre este me da 10. Entonces, como que ya tengo encontrado el precio. Entonces, obviamente yo tengo que buscar la solución al problema, ¿no es cierto? Y para buscar la solución, planteo la fórmula y digo, para el ingreso necesito precio y cantidad. Cantidad no es problema. El precio. Ah, ahora entiendo por qué me dio esto. Claro, me dio esto para que yo pueda calcular el precio. ¿Cómo lo calculo? Despejándolo. Entonces, despejo, tengo el precio, y ahora digo, el ingreso es precio por cantidad. El precio está definido matemáticamente con esta fórmula por X, que es la cantidad, ¿cierto? Y bueno, multiplicando acá este factor por X, obtengo esto. Menos 0.01x al cuadrado más 10x. Ahora, yo aquí he encontrado el ingreso total y me han pedido el ingreso marginal. Entonces, qué importante es formar generaciones que tengan el concepto claro.
Para calcular el ingreso marginal, primero debo tener el ingreso total, porque por definición, el ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Entonces, para llegar al marginal, necesito el ingreso total. Para llegar al ingreso total, necesito precio y cantidad. Como ya tengo el ingreso total, que es esto de acá, lo derivo, ¿no es cierto? Hago la derivada y tengo pues el ingreso marginal. Entonces, al derivar menos 0,01x cuadrado me va a dar menos 0,02x y la derivada de 10x es 10. Encontré la ecuación de el ingreso marginal. Teniendo el ingreso marginal, yo ya puedo calcular en unidades monetarias lo que me está pidiendo respecto a estas 300 unidades, pongamos. Si x vale 300, ¿cuánto es el ingreso marginal? Entonces, una vez que yo tengo expresada en una ecuación matemática el ingreso marginal, pues reemplazo, ¿no? Menos 0,02x más 10, cuando x vale 300, reemplazo la x por 300, aplico mi calculadora, y fíjense que mi ingreso marginal es positivo, o sea que, ¿qué significa un ingreso marginal positivo? Que me conviene producir esas 300 unidades, pero, fíjense que hay que tener mucho cuidado en lo que uno va a decir, pero si el costo marginal es menos que el ingreso. Porque si yo vengo acá y digo, ah, me dio positivo, métele, vamos a producir las 300, un ratito compañero, pero ¿y el costo? Porque producir estas 300 unidades tiene costo, ¿no? ¿Correcto? El costo de alquiler, si alquilamos la fábrica, energía, sueldos y salarios, horas extras. Entonces, o sea, ¿me conviene producir estas 300 unidades si es que el costo marginal es menor al ingreso marginal? Porque si el ingreso es mayor al costo, tenemos utilidades. Entonces, en este caso el ingreso me dio positivo, hay un ingreso, perfecto, de 4 bolivianos, porque estamos tomando ejemplos solo con fines pedagógicos, ¿no es cierto? Y bueno, hemos calculado el ingreso marginal. Lo que nosotros buscamos es que los profesionales que vayan a salir tengan la capacidad de interpretar los resultados. O sea, que no solamente sepan calcular, que interpreten, porque a ver, un profesional que sepa calcular, pero que no sepa interpretar, es lo mismo que nada. Es como que usted estudia algo que no sepa para qué es. Entonces usted va a decir, ¿para qué lo estudio? ¿Para qué lo aprendo? Si no sé, digamos, ¿para qué? No me están diciendo para qué. Por lo tanto, cuando yo no sé para qué, no me entra el interés, no tengo interés. Digo, nada, pues, ¿para qué? Digamos, no me va a permitir pues, estudiando algo que no sé para qué es. Prefiero estudiar otra cosa que sé que la voy a ocupar. Entonces, indudablemente en eso, toda la razón, ¿no? Ok, veamos nuestro tercer problema. Mm, Dice, el ingreso total de un pequeño industrial está representado por la siguiente expresión matemática. Ingreso total, 7.400x menos 0,8x al cuadrado. Cuando produce y vende X unidades mensualmente. Claro, obvio. Para que yo tenga ingresos, no solamente es producir, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tener, digamos, una fábrica con, no sé, 1.000 televisores ahí, y si yo no los vendo, pues no veo el dinero, ¿no es cierto? No tengo ingresos. Los tengo que producir, tengo que armar mi estrategia para las ventas, tengo que, ¿no?, decirle a los vendedores, ustedes tienen que hacer esto, tienen que atraer al cliente, tienen que convencer al cliente, el marketing, la publicidad, y ya uno empieza a ver, digamos, de que todo va tomando un sentido en cuanto a lo que uno va aprendiendo, a las materias que va llevando. Actualmente producen 100 unidades al mes y planean aumentar la producción en una unidad al mes. Se pide determinar el ingreso marginal que generará la producción y venta de la unidad 101. Utilice la función de ingreso para estimar el ingreso marginal. A ver, si yo no entiendo lo que me están preguntando, obviamente yo no voy a poder hacer el ejercicio, ¿no? Y no se trata acá de ser mecánico. A ver,
Ahí está la formulita, reemplazar la formulita y ya está. Como les digo, no quiero repetirlos para aburrirlos. Si ustedes no entienden que para ser buenos profesionales tienen que entender el problema para darle solución, y ustedes creen de que con una fórmula o la calculadora les va a resolver todo, nos equivocamos, ¿no es cierto? La calculadora no nos resuelve todo. Es un apoyo tecnológico que hasta un cierto punto nos va a ayudar. Y las fórmulas también no nos resuelven todo. Hasta un cierto punto nos van a ayudar. Y ustedes tendrán que analizar, digamos, el problema. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo el ingreso total. Tengo la información de que este industrial, por así llamarlo, produce mensualmente 100 unidades y tiene el plan de aumentar la producción a 101, o sea, una unidad a más cada mes. Como que eso en la vida empresarial se hace para estudiar el comportamiento del mercado, o sea, para ver, digamos, si es constante, si la gente realmente me compraría de repente un poquito más de lo que yo produzco, la aceptación, en términos numéricos, me conviene producir una unidad más, tengo una utilidad para eso, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante de este ejercicio va a ser lo siguiente. Para calcular el inciso A, dice la pregunta, ¿cuál es el ingreso marginal que generará la producción y venta de la unidad 101? Ok, parte de ahí la importancia de su conocimiento que tengan ustedes en términos teóricos. Comencemos. Para que yo calcule el ingreso marginal, necesito el ingreso total. Lo tengo. Como tengo el ingreso total, si yo lo derivo, tengo el ingreso marginal. Al derivar el ingreso total, que es 7400x menos 0.8x al cuadrado, tengo como derivada de 7400x, 7400, menos derivada de 0.8x al cuadrado, 1.6x. Con esta ecuación, ¿yo qué obtengo? Mi ingreso marginal al producir una unidad a más de lo establecido por la empresa en la cantidad de producción o en su plan de producción que tenía en los meses. Ahora, aquí va lo importante. El ingreso marginal es 7400 menos 1.6x. Usted me pidió que yo calcule el ingreso marginal que generará la producción y venta de la unidad 101. Entonces, cuando ustedes ven acá, yo estoy reemplazando la variable x por 100. Entonces la pregunta es, ¿por qué está reemplazando por 100? ¿No tuviera que reemplazar por 101? Ok, ocurre de que reemplazamos por 100, porque ahí está, fíjense, ahí está la importancia de un profesional que tenga los conceptos claros. Porque si yo soy mecánico, yo digo, métele 101. No, un ratito, no, pues no es 101, pues mi amigo, ¿verdad? Pero si aquí es 101, a ver, eh, usted produce 100 unidades. Para comparar, para ver lo que va a generar la siguiente unidad, tiene que hacer el cálculo con las unidades que produce. Pues, qué importante es el concepto, ¿no es cierto? Porque si yo vengo acá y lo enseño mecánico y no explico eso, digamos que en la evaluación, ustedes agarran y dicen, 101. Y mal. ¿Por qué mal, profesor? ¿Qué pasó aquí si nos preguntó con 101? No, pero tenían que hacerlo con 100. No, por un ratito, no nos explicó en clase. Pero ¿cómo el profesor pretende que el alumno le responda si no le enseñó, no es cierto? Desde ahí partamos. Partamos de ese concepto. Cuando a mí me pidan calcular el ingreso marginal de la siguiente unidad, si produzco 90, de la unidad 91, si produzco 80, de la unidad 81,
tengo que calcular el ingreso marginal con las unidades que produzco. Y yo produzco 100 unidades. Cuando yo reemplace el 100 en esta derivada, lo que voy a tener como respuesta es el ingreso que voy a tener al producir la unidad 101. No es porque vos ponés 101 que te va a salir el ingreso de la unidad 101. Entonces, yo agarro y digo, estoy produciendo 100. Vengo para acá y digo, cuando X vale 100, ¿cuánto es el ingreso marginal? 7.240 bolivianos reemplazado el 100 en la ecuación. Esto significa de que si producimos 100, ¿tenemos esta ganancia? No, compañero. Esto significa que si yo produzco una unidad a más de 100, o sea, a la 101, voy a tener este ingreso. Vean de que los conceptos son importantes, ¿no? Y bueno, ya les puse el ejemplo característico, ya se lo he mencionado en las clases anteriores, se lo vuelvo a repetir, no con el afán de aburrirlo y todo lo demás. Pero ya les dije, estamos rodeados de profesionales, administradores, comerciales, financieros, en todas las universidades, se promocionan un montón, está bien, perfecto, eso está bien, sí, sí, está bien que las personas sean profesionales, tengan su profesión. Lo que está mal es que los profesionales que saquemos no sepan explicar, ¿correcto? Pues las empresas, ¿qué necesitan? Escúcheme, yo necesito una persona que me explique lo que está calculando. Si usted no me explica, si usted me dice, no, es aplicar la fórmula, entonces usted para mí es un gasto. Te estoy pagando a vos por reemplazar una fórmula, pues lo reemplazo yo, pues, ¿no? O por último, mi secretaria la puede reemplazar. O sea, ¿qué gano yo pagándote a vos, licenciado o licenciada, por un servicio? Pues yo quiero que usted me interprete los resultados. Entonces, eso es lo que hay que inculcar en todas las materias. En todas las materias tenemos que saber interpretar. No, no aprenderla por aprender, por pasarla, porque, a ver, jóvenes, no es una crítica. No es una crítica, pero es una realidad. La mayoría de los jóvenes dicen, no, voy a estudiarla para pasar. Con que la pase ya, felicidad. Está bien, tenés que pasar la materia, pero sabiendo, pues, ¿no? O sea, una cosa es estudiar a la fuerza porque tengo que pasarla para ser profesional y otra cosa es aprenderla de verdad. Ahí está la diferencia entre los grandes y los pequeños, entre las personas con gran conocimiento y las personas normales. Y como ya les dije, depende de ustedes, la decisión es suya, si quieren ser buenos o quieren ser del montón. Ahí nadie se puede meter. El profesor, en este caso yo, solo les puede aconsejar. Chicos, miren, está en sus manos si ustedes quieren ser del montón o quieren ser diferentes. Depende de ustedes deciden. Nosotros solo podemos hablarles. Y está en ustedes recibir el consejo y decir, no, a ver, tiene razón, tengo que estudiarla porque tengo que aprender, esto es importante, esto hay que saberlo. O podés decir, no, por más que me lo diga, igual voy a estudiar para probar nomás. Digo. Entonces, decisión suya. Y ahí nadie se puede meter. Pero el consejo que les doy es que aprendan las interpretaciones. Entonces, cuando a mí me pregunto, ¿cuál es el ingreso marginal que va a generar la producción y venta de la unidad 101? Es decir, tú produces 100. La siguiente, el cálculo se hace con las unidades producidas, o sea, 100. La fórmula, al ser reemplazada, te calcula la ganancia ya con la unidad 101. Se te dice, a la 101 vas a ganar 7.240 bolivianos. Pero no significa que aquí hay que poner 101 para saber esa ganancia. Eso quiero que quede claro. ¿Cómo lo podemos comprobar? Para eso me pide el inciso B. En el B nos va a servir para comprobar. O sea, utilice la función de ingreso para estimar
el ingreso marginal? A ver, el ingreso marginal se calcula con la derivada, pero yo lo puedo estimar, o sea, lo puedo calcular también con la función de ingreso. ¿Cómo? Pues sencillo. Esta es la función de ingreso, ¿no es cierto? Aquí yo puedo decir, ¿cuál sería el ingreso con las 100 unidades vendidas? A ver, razonemos, pensemos un poquito. ¿Cuál sería el ingreso con las 100 unidades vendidas? Reemplazo 100 en mi función de ingreso y claro, tengo que con las 100 unidades vendidas, yo tengo un ingreso de 732.000 bolivianos. Pongámosles en moneda nacional, ¿no? 732.000 bolivianos. Con las 100 unidades vendidas, producidas y vendidas. Ahora yo me pregunto, ¿y cuál sería el ingreso con la 101? O sea, si vendo 101, si produzco 101 y vendo la 101, ¿cuál sería el ingreso? Pues vuelvo a reemplazar en mi fórmula de ingreso, no en la marginal, en mi fórmula de ingreso, vuelvo a reemplazar 101 y eso me da, a ver, 739.239,20 centavos. Si yo resto, si yo resto lo que gano con 100 con lo que gano con 101, si hago la resta, ¿qué me da? 7.239,20 centavos. ¿Y qué es esto? El ingreso marginal, pues, mi estimado. Este es el ingreso marginal. Este mismo cálculo se puede obtener con la derivada. Aquí está redondeado, ¿no es cierto? 7.240, 7.239,20. Obviamente hay diferencias por los centavos, ¿no? Siempre hay diferencias por los centavos, por los decimales. Entonces, uno dice, para no hacer todo este procedimiento, encontramos su derivada y obtenemos el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, aquí la resta, obviamente, del ingreso con 100, con 101, esa resta es pues el ingreso marginal. O sea, esto es lo que yo estuviera ganando adicional, ¿no es cierto? Al vender la unidad 101. Vamos al concepto de ingreso marginal. El ingreso marginal es el ingreso adicional que usted como empresa obtiene cuando usted decide producir una unidad a más de lo establecido. Pues si los conceptos están claros, obviamente vamos a tener muy pocos problemas acá en cuanto a la interpretación. Entonces, aquí lo calculamos con la derivada y aquí lo estimamos, ¿no? De manera normal. Entonces, estos matemáticos descubrieron que con la derivada podían obtener el mismo resultado, pero más rápido. Eso fue lo que pasó. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esa aclaración era importante de realizar. Si los conceptos no están claros, puedo cometer errores a la hora de hacer mi ejercicio. Bien, nuestro siguiente problema, el problema número 4, para que la explicación sea lo más específica posible, indudablemente están ahorita con sus micrófonos en silencio porque yo lo configuro para que la grabación de la clase sea limpia en cuanto ustedes puedan escucharla. Y después viene la ronda de preguntas, ¿no es cierto? Y obviamente cuando yo explique, yo también me voy a preguntar, haciendo el papel del alumno, para que usted también vaya escuchando algunas preguntas que yo mismo me voy a hacer para que usted vaya entendiendo lo importante de la explicación de cada ejercicio. Nosotros en el primer tema vimos lo que se llama el punto crítico, ¿no? Primer punto crítico, segundo punto crítico, y la pregunta era, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Y yo les mencionaba en esa oportunidad, les decía, no, miren chicos, el punto crítico nos va a servir para poder, por ejemplo, calcular el ingreso máximo, el costo mínimo, con cuántas unidades producidas y vendidas podemos obtener el ingreso máximo, con cuántas unidades el costo es mínimo, ¿no? Y ya más o menos le mencionaba un poquito el tema de la aplicación. Entonces aquí vamos a verla de manera mejor, esa aplicación, esa parte de esa explicación que dábamos en esa clase.
Una empresa produce mensualmente X toneladas de un metal precioso con un costo total expresado de la siguiente manera. Ok, esta curva representa, ¿no es cierto?, el comportamiento del costo que genera producir mensualmente X toneladas de un metal precioso en esta compañía. Recordemos de que hoy en día las empresas tienen prácticamente todo automatizado. Automatizar significa de que está en función a una expresión matemática que le permite deducir al empresario a futuro si va a ganar, si va a perder, el comportamiento de las ventas, ¿no? O sea, realmente la matemática va muy ligada a lo que ustedes están estudiando, ¿no? Entonces, aquí está. Esta es la curva. Calcular el nivel de producción X en donde el costo marginal sea el mínimo. A ver, ¿qué me están, qué me están preguntando acá? El costo marginal, profe. Muy bien, el costo marginal, pero ¿qué es el costo marginal? O sea, ¿qué me están preguntando realmente? Porque muchas veces el alumno te dice, no, nos están preguntando el costo marginal. Ya, muy bien, pero entendamos a ver lo que nos están solicitando. Para calcular el costo marginal, yo necesito el costo total. Y eso me lo dan. Tengo el costo total, puedo calcular el costo marginal. Pero este costo marginal yo quiero que sea el mínimo. O sea, le estoy preguntando al licenciado que me diga con cuántas toneladas producidas nuestro costo va a ser el mínimo. Es como decir, mire, yo no quiero gastar mucho dinero, tengo varios proyectos, he invertido por aquí, por allá, y no quiero invertir mucho, digamos, acá. Me interesa, digamos, que es un metal precioso, excelente, pero yo quisiera saber con cuántas toneladas o exactamente con qué cantidad de toneladas nuestro costo sería el mínimo, no el costo mínimo. Entonces, cuando ya va la palabra mínimo, ustedes deben pensar en punto crítico, porque el punto crítico, ¿qué calculaba? El punto mínimo, el punto máximo. Entonces, cuando yo tengo claro el panorama, pues yo digo, empecemos, el costo es este, el costo total de producción. Si yo lo derivo, tengo el costo marginal. Entonces, derivada del costo respecto de X, acá ahora, voy a derivar. Derivada de 40, 0, derivada de 300X, 300, derivada de menos 20X cuadrado, menos 40X, derivada de 4 tercios X al cubo, pues 4X cuadrado, porque este 3 al bajar se simplifica con el 3 y me queda 4X cuadrado. Esta es la fórmula del costo marginal. Si yo reemplazo acá un valor a la X, voy a obtener un resultado numérico. La pregunta es, ¿ese resultado numérico es el mínimo? O sea, si yo vengo acá y digo, a ver, voy a reemplazar con 3. Vamos a ponerle 3. 3 toneladas. Con 3 toneladas el costo es tanto. Va la pregunta ahí del camarada, ¿no? Del gerente o el jefe. ¿Con 3 es el mínimo costo? Ah, no, debe ser con 2 el mínimo costo. O mejor dicho, debe ser con uno el mínimo costo. Con uno debe ser, claro, si producimos uno, pagamos menos. A ver, ya sabemos que no es así, ¿no es cierto? O sea, no es correcto que vos pensés de que si le pongo uno, ese es el costo mínimo, por el comportamiento de la gráfica. Entonces, a ver, licenciado, aquí no hay que adivinar, no hay que yo creo, no hay que yo creo que con uno pagamos lo. O sea, es obvio, pero le plantamos una tonelada, pagamos menos. No, por ahí con una tonelada pagamos más. ¿De qué depende eso? Del comportamiento de la gráfica. Entonces, yo digo, ¿cómo calculo el costo marginal mínimo? Pues calculo el punto crítico y esta derivada, ¿no es cierto? Esta derivada de acá, voy a calcularle su derivada de esta expresión
Porque, ¿qué dice el concepto de punto crítico? El concepto de punto crítico dice, esta expresión tenés que derivarla, pero ya la derivé, sí, pero vas a calcular el punto crítico. ¿Qué hacías vos para calcular el punto crítico? Por eso fíjense el énfasis que estoy dando en la teoría. ¿Qué hacías vos para calcular el punto crítico? La derivaba. Muy bien. Vos querés calcularle el punto crítico a esto, ¿no? Sí, perfecto. Para calcularle el punto crítico a esto, tenés que derivar, pues. Entonces, derivo, derivada de menos 40x menos 40, derivada de 4x cuadrado, 8x, lo igualo a 0 y despejo x. Está con menos, pasa con más, está multiplicando, pasa a dividir. 40 entre 8, 5. X igual a 5 y 5 es en unidades toneladas. Con 5 toneladas, yo puedo tener, ¿qué cosa? ¿Un costo máximo o un costo mínimo? Si yo vengo y digo, la respuesta es 5, pensando de que al derivar el costo, ya es un costo mínimo. Si ustedes tuviesen sus micrófonos ahorita habilitados, yo les preguntaría, ¿será que ahí terminó? ¿No? Y ustedes me dirían, lo que está faltando acá, profesor, es averiguar si es máximo o mínimo. Porque, ojo, con 5 toneladas, yo puedo tener un costo máximo o un costo mínimo. Y usted me está pidiendo el mínimo. Si yo asumo que con 5 es mínimo, puede ser que yo conozca el problema, puede ser que yo ya lo conozca el ejercicio y les diga, chicos, la respuesta es 5, con eso es el mínimo. Con 5 toneladas el costo es mínimo. Pero uno dice, pero ¿cómo supo, digamos, que es mínimo? No calculó si era máximo o mínimo, ¿no es cierto? Asumió que es mínimo. ¿Y qué tal si este 5 es máximo? O sea, si hago un estudio antes y un estudio después, en la derivada, si me sale de más a menos, es un máximo. ¿De cómo es licenciado que era un mínimo? Usted me está dando la cantidad para que el costo sea máximo, o sea, yo le pedí para que sea mínimo, ya pues, o sea. Entonces, claro, si uno conoce el ejercicio, uno puede parar acá y decir, chicos, la respuesta es sí. Pero, a ver, aclaremos, ¿no? Tuviésemos que hacer el análisis si es máximo o mínimo, o sea, hemos encontrado el punto crítico. X vale 5. ¿Qué significa esto? Que con 5 toneladas tenemos un costo, ya, máximo o mínimo. Ok, hacemos un estudio antes, un estudio después. Si va de más a menos, costo máximo. Si va de menos a más, costo mínimo. Si me sale de menos a más, entonces he encontrado el costo mínimo. O sea que voy a tener un costo mínimo al producir 5 toneladas de este material precioso que no me indica si es oro o etcétera. Pero aquí tenemos que aclarar de que tuviese que estar la demostración que es un mínimo. Y ustedes ya saben cómo calcular un punto máximo y un punto mínimo. Ahora, si yo reemplazo este 5 en la función original, ¿para qué sería? La respuesta termina acá porque me preguntaron el valor de X. O sea, me dijeron, ¿con cuántas unidades o con cuántas toneladas tenemos un costo mínimo? Con 5 toneladas. ¿Lo averiguó? ¿Hizo el cálculo? Sí, hice el cálculo. No está acá, pero hice el cálculo y es con 5 toneladas. Siempre es bueno mostrar. Ya. La pregunta es, esas 5 toneladas, ¿cuánto significa en dinero? Te van a preguntar, ¿no? A ver, licenciado, ¿con cuánto es el costo mínimo? Con 5 toneladas. ¿Y cuánto es el costo? Ah, bueno, ponemos aquí 5, ponemos aquí 5, ponemos aquí 5, calculamos y le decimos, el costo va a ser, pónganle, ¿no? No sé, me voy a inventar un número, ¿ya? Para que quede claro en la grabación que me estoy inventando un número. Al reemplazar 5, digamos que nos dio 1000. Entonces, con 1000 dólares tenemos un costo mínimo, ya que ahí ocurre una producción de 5 toneladas que me generan un costo mínimo de $1000. Eso es lo mínimo, digamos, que vamos a tener que incurrir en gastos.
pero no sabemos el valor exacto, tomé ese valor de 1000 como un ejemplo. Para saber el exacto, pongo 5 acá, pongo 5 acá y pongo 5 acá y hago el cálculo, ¿no? Entonces ya tengo resuelto el ejercicio. Por lo tanto, la palabra mínimo y la palabra máximo ya implica calcular los puntos críticos para poder averiguar si este punto crítico me genera un máximo o mínimo. Y repito, si es un máximo, costo máximo. Si es un mínimo, costo mínimo. Si hablamos de ingreso, ingreso máximo, ingreso mínimo. Si hablamos de utilidad, utilidad máxima, utilidad mínima. Y así sucesivamente. Bien, veamos un quinto ejercicio de nuestra explicación. La ecuación de demanda de cierto artículo es P más 0.1x igual a 80. Y la función de costo está definida de la siguiente manera. 5.000 más 20x. Calcule la utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades y 400 unidades. Bueno, dos incisos diferentes, uno con 150 y uno con 400. A ver, si me están pidiendo la utilidad matemáticamente es la diferencia del ingreso con el costo. Si es utilidad marginal, entonces la utilidad marginal es el ingreso marginal menos el costo marginal. Ocurre de que para llegar al ingreso marginal necesito el ingreso. No lo tengo, no me lo dieron. Voy a calcular el ingreso. El ingreso es precio por cantidad. Cantidad no es problema, es X. Precio, a ver, aquí no me dieron. Ah, pero me han dado la demanda. Y la demanda depende del precio. Entonces, de esa ecuación, despejo el precio. Entonces, voy armando, ¿no? Voy entendiendo por qué me están dando los datos. Entonces yo digo, bueno, despejando el precio de acá, este que está con más pasa con menos, precio es igual a 80 menos 0.1x. Listo, ya tengo el precio y tengo x, que son las unidades, que es en la ecuación el valor de q. Perfecto. Puedo calcular el ingreso total. El ingreso total es el producto del precio por la cantidad. 80 por x, 80x, menos 0.x por x, menos 0.x al cuadrado. Accediendo al ingreso, puedo calcular el ingreso marginal. ¿Cómo calculo el ingreso marginal? Derivando. Derivada de 80x, 80, derivada de 0.1x cuadrado, 0.2x. Listo, ya tengo el ingreso marginal. ¿Por qué calculaste el ingreso marginal si yo te pedí la utilidad marginal? No, pues mi estimado, ocurre que para calcular la utilidad marginal, yo necesito el ingreso marginal y necesito el costo marginal. Como no me diste el ingreso marginal, tuve que calcularlo, ya tengo el ingreso marginal, y como quiero el costo marginal, entonces el costo marginal acá me has dado el costo total, me diste el costo total. Como tengo el costo total, de ahí pues me queda fácil calcular el costo marginal. Derivada de 5.000 0, derivada de 20x 20, y el costo marginal es 20. ¿Qué significaría esto, por ejemplo? A ver, licenciado, ¿qué significa ese resultado? Que el costo marginal es 20. ¿En serio? A ver, ¿qué significa eso? Significa de que cualquier unidad adicional que yo produzca, su costo siempre va a ser 20. Va a ser constante su costo. Produzco la unidad 101, el costo es 20. Produzco la unidad 102, el costo sigue siendo 20. Produzco la unidad 110, el costo sigue siendo 20. O sea, el costo es constante, no varía. Cálculo de la utilidad marginal. La utilidad marginal es ingreso marginal menos costo marginal. Ingreso marginal, su fórmula, menos costo marginal, su valor, reducción de términos semejantes y tengo la utilidad marginal. Lo que nosotros calculamos acá, jóvenes, son ecuaciones, expresiones para automatizar resultados. ¿Qué significa eso? Que al tener esta expresión, yo ya puedo calcular la utilidad marginal del valor que yo quiera. 150, 400, 500, 200. ¿Y por qué es importante automatizar? Porque si de repente el tipo allá me dice, a ver, calcule con 200,
No voy a hacer todo de nuevo, ¿no es cierto? Pucha, me preguntó con 200 y empecemos de nuevo. Ya lo tengo automatizado. O sea, las empresas automatizan sus comportamientos de producción, sus comportamientos de ganancias, sus comportamientos de ingresos, sus comportamientos de ventas, sus comportamientos de costos, sus comportamientos de utilidad, para obtener resultados inmediatos. Entonces ahora la utilidad marginal con 150 sería 30 bolivianos y la utilidad marginal con 400 sería menos 20 bolivianos. ¿Qué me está queriendo decir esto? Ahí va el problema que tenemos, digamos, con la nueva generación, que son ustedes. ¿Qué significa esto, mi estimado? No, pues que la respuesta es 30 y menos 20. Pero, a ver, ¿qué es menos 20? Negativo. Ya, pero ¿qué significa menos 20? En el ámbito económico, ¿qué es menos 20? Y que hay pérdida. Correcto. A todos ustedes les enseñan que negativo es pérdida. Pero la pérdida aquí, ¿no es cierto? Se genera seguramente porque a las 400 unidades el costo marginal es mayor al ingreso marginal, ¿no? Bien, perfecto. Entonces de ahí nosotros tenemos nuestros resultados y de esa manera nosotros ya podemos obtener la respuesta en cuanto a lo que nos pidieron con 150 unidades y con 400 unidades. Con 150 unidades ganamos, pero con 400 unidades ya perdemos, lo que demuestra matemáticamente, con análisis científicos estudiados, analizados y todo lo demás, porque estos son estudios económicos realizados por los grandes economistas, etcétera, etcétera, personas muy dedicadas a la parte económica. Esto demuestra de que el hecho de producir más no significa ganar más. Esto demuestra de que el hecho de producir más no significa ganar más. Aquí yo produzco más y ya estoy perdiendo. ¿A qué se debe esa pérdida? A muchos factores. La competencia, el clima, el lugar donde está mi empresa, el mercado, los precios del producto, etcétera, 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 ¿no? Eso ya son estudios microeconómicos y macroeconómicos que van a llevar en detalle en esas materias, ¿no? La microeconomía y la macroeconomía. Perfecto. Bien. Con esto terminamos nuestra exposición de lo que queríamos avanzar en la clase de hoy. Y entonces vamos a parar nuestra grabación de la clase, como siempre agradeciéndole su valiosa atención y su presencia en la misma, para pasar a la ronda de preguntas si es que hubiese. Mis estimados jóvenes, muchas gracias por su valiosa atención.